Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un postre con una fruta que afortunadamente en la Ciudad de México se da todo el año y prácticamente por todas partes. Yo creo que si tú eres habitante del Distrito Federal, si tú eres chilango o si llevas aquí tiempo viviendo o si alguna vez has venido, te has percatado que las higueras están por todos lados, por todas partes. Hoy vamos a hacer un postre justo con esta fruta. Vamos a hacer un postre con higos. Así que acompáñenme a ver los ingredientes. Los ingredientes que vamos a ocupar son facilísimos. 1 kilo de higos, una taza de azúcar o 250 gramos de azúcar, 2 tazas de vino tinto. ¿Cuál vino? Pues el que a ustedes les gusta, el que les apetezca, ese que saboreen, que disfruten. Y ya para el toque final vamos a necesitar nuez picada. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a calentar en un recipiente, en una olla, no sé, en algo donde puedan cocinarlos. Vamos a poner a calentar 1/4 o 250 mililitros de agua. Voy a integrar aquí el azúcar. Voy a comenzar a moverle para que se disuelva. Y voy a esperar, voy a disolverla, ya que esté disuelta el azúcar, voy a esperar a que comience a hervir. Voy a esperar a que comience a hervir y ahorita continuamos. Miren, chequen, ya se disolvió, ya está disuelta totalmente el azúcar. Entonces, este momento, ya comienza a hervir. En este momento voy a incorporar los higos. Ok, entonces vamos a poner los higos aquí adentro. Con cuidado de no quemarse. Y vamos a dejar que se cuezan. Au y au. Ok, entonces los vamos a dejar aquí que se cuezan con esta agua dulcecita. Vamos a dejar que unos 10 minutitos, que se consuma un poco esta agua. Los higos ya llevan más o menos 10 minutos. El juguito del azúcar, el agua ya se redujo. Y es momento de vaciar las 2 tazas de vino, que yo se lo voy a poner así como a ojo de buen cubero, así a un cálculo mexicano. Más o menos le voy a poner un poquito menos de la mitad de la botella, como una tercera parte. Y lo voy a dejar a la lumbre que siga hirviendo otros 10 minutos, que se sigan. Ya no es que estén en cocción los higos, sino es como para que se integre el sabor del vino con lo que ya tenemos aquí. Va a quedar esto delicioso. 10 minutitos más al fuego. Pasaron 10 minutos más, ya les apagué, ya se redujo bastante esto, huele delicioso. Lo que voy a hacer ahora es que los voy a vaciar a un topper como de plástico y los voy a meter al refri. Ok, entonces ya los tengo aquí en este recipiente, ahora los voy a llevar al refrigerador a que estén ahí unas 3-4 horas y ya van a estar listos para comerse. Pues ya saqué mis higos del refrigerador. La verdad es que tienen una pinta. Sé que quedaron deliciosos cuando los estaba cociendo, cuando los estaba cocinando. Olía delicioso, riquísimo. Entonces, vamos a probarlos. Voy a servirme unos higos por aquí. Wow, qué ricura. Un poquito más. Un poquito de caldito, que esto creo que es la parte más deliciosa, el caldito. Un poco de caldo y ahora le voy a poner, recuerdan, la nuez picada. ¡Wow! ¡Qué delicia! Chequen lo que vamos a probar a continuación. Vamos a probarlo. Chequen esta ricura, por favor. Se ve delicioso, ¿no? Le voy a dar la mordida directamente hacia uno.
Mm, mm, mm. Wow. Mm, mm, mm. Es una cosa deliciosa, están riquísimos, están buenísimos. Sabe como a un postre muy gourmet, sabe como algo muy delicatessen, o sea, algo así muy pipiris, muy fufurufo el asunto. La verdad es que están buenísimos, está riquísimo. Es un postre que da bien, o sea, de ese postre, pero sencillísimo, pero que da bien, o sea, que lo pruebe, quien lo pruebe, o sea, quien tu visita, tu invitado, a quien se lo des a probar, va a ser es que, wow, qué maravilla, cómo lo hiciste, qué le pusiste. Ah". Sabe como que lo hubieras procesado muchísimo, que así como que le hubieras hecho, no sé, una serie de pasos impresionantes, ¿no? Para llegar a este punto, para llegar a este sabor. La verdad es que es súper sencillo, o sea, ya vieron que fue una cosa rápida, además rapidísima, sencilla, práctica, económico, porque el vino tinto no tiene que ser tampoco la botella más cara, o sea, escojan un vino tinto rico, porque al final sí le va a quedar como ese saborcito del tinto, pero hay botellas no tan caras de tinto que se pueden que se pueden adaptar a todos los presupuestos, ¿no? Entonces, digamos que hasta cierto punto el postre es económico o es es muy accesible, porque aparte los higos todo el tiempo son baratos, sobre todo en las zonas como Xochimilco y Coajimalpa. Siempre vas por las calles, así fuera de los mercados o por estas zonas, y están las típicas señoras que te las venden por bote, ¿no? Que tienen su bote, que no lo pesan por kilo, sino pasas y te dicen a 30 pesos el bote o a 40 pesos el bote. Entonces los higos regularmente siempre son económicos. Háganlo, realmente se van a chupar los dedos, esto está... Mm, 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 mm. No está bueno, sino que está lo que sigue de bueno, deja un sabor de boca delicioso. Tiene ese toque del vino tinto sin exagerar. Es un toque muy ligero, pero al mismo tiempo delicioso porque al cocinarse se evapora el alcohol, entonces lo que queda es como ese saborcito rico. Pruébenlo, realmente que se van a chupar los dedos, no se van a arrepentir de hacer este postre. Espero que hayan disfrutado el video, que hagan la receta, que la intenten, que la prueben. La van a disfrutar muchísimo, está buenísima, está deliciosa. Realmente, por favor, inténtenla, háganla. Se van a chupar los dedos. Espero que hayan disfrutado este video. Si es así, les pido por favor que se suscriban a mi canal. Aquí abajo aparece el icono que dice suscribirse. La suscripción no cuesta, es gratis. Y así inmediatamente que yo tenga una nueva receta, te llegará la notificación y podrás verla ya. Yo soy Edgarín. Les dejo un abrazo cálido y nos vemos pronto en un nuevo video.